¿Alguna vez te has preguntado cuáles fueron las doctrinas que llevó a cabo Estados Unidos en su política exterior durante la Guerra Fría? A continuación desarrollaremos el tema de doctrinas en materia de política exterior de los presidentes estadounidenses durante la Guerra Fría. Casos de estudio: Franklin Roosevelt, Harry Truman, David Eisenhower, John F. Kennedy y Lyndon Johnson. Para ello hemos dividido la temática en 4 puntos importantes: antecedentes, actores involucrados, abordaje de la temática y consecuencias. Comencemos. Antes de conocer y profundizar sobre el tema, es necesario conocer los antecedentes que forman parte y dan paso a dicha temática. El primero de ellos es que Estados Unidos ha mantenido una dirección constante en su política exterior, con el fin de defender y perseguir sus intereses. Desde su independencia el 4 de julio de 1776, Estados Unidos fue un actor a tomar en cuenta en la sociedad internacional. Y a pesar de ser un actor importante a finales del siglo XIX, no es sino hasta la Primera Guerra Mundial que se convierte en el actor principal con el presidente Woodrow Wilson y el surgimiento de la Sociedad de Naciones. Otro dato a tomar en cuenta es la crisis de 1929, la cual no solo afectó a los Estados Unidos, sino también a la vulnerable paz en Europa y a la no tan sólida Sociedad de Naciones. El triángulo financiero de la paz se vio sacudido por los impagos de Europa hacia Estados Unidos, por lo cual el último decide retirar el apoyo económico a las partes europeas, lo cual acentuó las tensiones y da lugar al ascenso de gobiernos totalitarios en Italia y Alemania. Este tipo de gobiernos fueron los que generaron gran influencia para la formación de un nuevo conflicto europeo, la Segunda Guerra Mundial. Y es durante este periodo que los Estados Unidos y la URSS se convierten en los grandes vencedores. Sin embargo, ambos estados tenían sistemas políticos, económicos y sociales radicalmente distintos, lo cual provocó la división del mundo en 2 bloques antagónicos, creando la tensión necesaria para originar la Guerra Fría. Y es en este momento que cada bloque busca la mayor influencia y cantidad de aliados. Otra de las partes importantes dentro de la temática son los actores involucrados. Dentro de estos se encuentran los actores individuales como Franklin Delano Roosevelt, quien desarrolló una política de vecino amigable, incluso estableció relaciones con la Unión Soviética. También promovió la creación de la Organización de las Naciones Unidas. Harry S. Truman, que le da un giro a la política exterior estadounidense, adoptando la nueva política de contención del comunismo. Con él se da un cambio en la política hacia América Latina, dejando de lado la política de buena vecindad e incrementando su presencia en la zona. David Eisenhower, otro de los presidentes de Estados Unidos, quien, junto con el secretario de Estado John Foster Dulles, intensificó la política de contención de Truman. En su mandato, la política hacia América Latina también sufrió cambios y la política de buena vecindad se desvaneció. John Fitzgerald Kennedy, que continuó con la política de contención. Esta política ya no se centraba exclusivamente en proteger a Europa, Medio Oriente y Asia. Ahora tenía un nuevo reto: Latinoamérica. También llevó a cabo un intervencionismo en China, África y Vietnam. Nikita Khrushchev, quien es el presidente de la Unión Soviética durante el mandato de Kennedy, el cual llevará a cabo una serie de acciones y políticas para consolidar el dominio mundial de la Unión Soviética. Lyndon B. Johnson, presidente estadounidense decidido a detener la propagación del comunismo, especialmente a detenerlo en América Latina. También dentro de los actores se encuentran los actores estatales, que son Estados Unidos de América, el cual durante toda la Guerra Fría llevó a cabo una serie de políticas y doctrinas para poder detener la expansión del comunismo, tanto en Europa, Asia, África como en América Latina, y consolidar de esta manera el capitalismo en el mundo. Y la Unión Soviética, que fue un actor imprescindible durante toda la Guerra Fría, y llevó a cabo acciones y políticas para frenar el expansionismo de Estados Unidos e instauró el sistema comunista en sus territorios, China y Cuba. Franklin Delano Roosevelt empezó su vida política después de graduarse de la Universidad de Harvard y la Facultad de Derecho de Columbia. Fue el 32º presidente estadounidense y pertenecía al Partido Demócrata. Su gestión duró desde 1933 hasta 1945. Fue sucesor de Herbert C. Hoover, haciendo perder el poder a los conservadores republicanos para dar inicio a políticas como el New Deal para sanear la economía después de la crisis del 29.
Aunque la Conferencia Económica Internacional de Londres en 1933 negó el apoyo norteamericano a una política de estabilización monetaria internacional, optando por soluciones de claro nacionalismo económico, Hoover también fue un hombre preocupado por las cuestiones internacionales. Además de lanzar la política de buena vecindad con respecto a Latinoamérica, llegó a acuerdos de estabilización monetaria con Gran Bretaña y Francia en 1936 y reconoció al gobierno de la URSS, algo a lo que se habían negado todas las administraciones anteriores norteamericanas. La política del buen vecino con Latinoamérica fue un rechazo a la interpretación imperialista de la doctrina Monroe por parte del presidente Theodore Roosevelt, su primo lejano. Franklin Roosevelt rechazó la acción unilateral y la intervención en los asuntos de los estados nacionales soberanos. En cambio, puso un acento en la seguridad mutua contra los agresores y el fomento de desarrollo económico para elevar los niveles de vida. Muestra de esta idea fue que en 1941 Estados Unidos firma un acuerdo de buena vecindad con México, reconociendo el derecho soberano de tener control sobre su propio petróleo. En cuanto a otros continentes, Roosevelt tenía la idea que era necesaria la presencia o guía estadounidense en el contexto internacional para balancear el escenario político expansionista europeo del momento. El problema estaba en la debilidad económica, ya que Estados Unidos estaba en el proceso de recuperación de la crisis e iba a ser difícil para ellos concordar en la idea de participar en la guerra o involucrarse demasiado en el ambiente internacional. En 1933 impulsó los 100 días de Roosevelt, donde realizó una serie de reformas a bancos, programas de ayuda social, apoyo a los trabajadores, al sector agrícola e inversión en infraestructura, lo que logró aliviar la situación momentáneamente. En 1935 la nación ya se encontraba más estable, se contaba con seguro social, pero la economía no se recuperó hasta la entrada en la Segunda Guerra Mundial, donde la economía de guerra movilizó a todos los sistemas que conforman el país. Durante su primer mandato llevó una política de vecino amigable, incluso estableció relaciones con la Unión Soviética y mantuvo la imagen de Estados Unidos como fuerte y superior en el ámbito internacional, alejados de los conflictos bélicos que no competen a su territorio. En su tercer mandato, en 1941, la Segunda Guerra Mundial ya había estallado, pero Estados Unidos simplemente se mostró como apoyo en cuestión material a Gran Bretaña. Esto cambió con el ataque de Pearl Harbor en diciembre de 1941 y así llegó la inminente entrada de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial con dos frentes, en el Pacífico contra Japón y en Europa con los aliados. Durante la guerra, Roosevelt fungió como comandante jefe de las Fuerzas Armadas y se rodeó de asesores militares en todo momento. Con esto lograron crear la estrategia que debilitó a Alemania en Europa, tomando el norte de África después de Italia y el famoso Día D en 1944, cuando entran a Europa. A pesar de encontrarse en tiempos de guerra, Roosevelt entrevistó con Churchill y Stanning en varias ocasiones para negociar el fin de la guerra y también promovió la creación de la ONU. Con la muerte del presidente Franklin Roosevelt es su vicepresidente Harry Truman quien asume el mando de los Estados Unidos. Muchos autores describen a Truman como un hombre de lo más común. No tenía estudios universitarios ni mucha experiencia en política exterior, sin embargo era determinante a la hora de tomar decisiones. Cuando llega al poder aún no finaliza del todo la Segunda Guerra Mundial, debido a que seguía abierto en el frente del Pacífico y a pesar de que el poderío estadounidense era superior, los japoneses no querían rendirse. Es por ello que Truman tomó una decisión determinante para darle fin a la guerra y ordenó lanzar la bomba en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. Con esto no solo demuestra el avance en producción nuclear, sino también es una muestra directa a la Unión Soviética de lo riesgoso que podía ser enfrentarse a los Estados Unidos. Con este nuevo gobierno se disuelve el acercamiento entre la URSS y Estados Unidos, que se había logrado en la administración Roosevelt, y se adopta una nueva doctrina conocida como la política de contención del comunismo, ya que Truman consideraba que los soviéticos, finalizada la guerra, querían extender su influencia por Europa. Como primeras medidas se crea e implementa el Plan Marshall para la reconstrucción económica de Europa y no permitir que caiga en la influencia de la URSS. También la National Security Act, aprobada por el Congreso en 1947, permite reestructurar al Departamento de Defensa. Ese mismo año, Truman pide ayuda al Congreso para un plan de ayuda para Grecia y Turquía. El objetivo es establecer un sistema de control de los estrechos marítimos del Bósforo y Dardanelos y evitar que los soviéticos tomen el control en esos países, cortándoles el paso para extenderse en los demás continentes. En relación con América Latina,
la política cambia y es que se deja a un lado la política de buena vecindad y no intervención en los asuntos internos y da un viraje hacia la protección frente a las amenazas externas. En septiembre de 1947 se firma el Tratado Interamericano de Ayuda Mutua, que era una alianza para protegerse de toda agresión interna o externa en la región. Además, en 1948 se crea la OEA. Recordemos que esta nueva pugna por el dominio hegemónico mundial está cargado de un alto contenido ideológico. Es por ello que se hace uso masivo de la propaganda, en lo cual la Unión Soviética llevaba ya muchos años de experiencia. Sin embargo, los estadounidenses propagaron su cultura y modo de vida americano a través de la creación de centros culturales en el exterior, intercambio académico, inversión en programas de becas como el Fulbright. A esta estrategia se le conoció como diplomacia cultural. David Eisenhower llega a la Casa Blanca con la expectativa de darle fin a la guerra en Corea y ser quien logre la paz internacional. Sin embargo, es todo lo contrario a lo que los estadounidenses esperaban. Pone al frente del Departamento de Estado a John Foster Dulles, un hombre que tenía experiencia en política. Juntos consideran que el verdadero reto de su administración consiste en contener la amenaza comunista y siguen en la línea de la política de contención del comunismo. Sin embargo, le hacen cambios sustanciales, y es que consideran que era necesario reducir el presupuesto en armamento tradicional e incrementar la inversión en investigación y fabricación de armas nucleares. De esa forma asustarían y frenarían al comunismo, produciendo una visibilidad del poderío de los Estados Unidos. A esta estrategia se le denominó brinkmanship. Este es el nuevo elemento que le suman a la política adoptada por Truman. En 1954 los soviéticos lanzaron el primer satélite a la órbita espacial llamado Sputnik y meses después Sputnik 2. Es por ello que la administración Eisenhower invierte muchísimo más en educación científica a través de la aprobación de la National Defense Education Act. También se creó la National Aeronautics and Space Administration, por sus siglas en inglés NASA. Es así que ya en 1958 lanzaron su primer satélite al espacio exterior, llamado Explorer 1. En relación con América Latina las cosas cambian también, y es que quizás por ser un general del ejército, Eisenhower simpatiza con los gobiernos militaristas en América Latina. Es así como se desvanece por completo la política de buena vecindad. La CIA pasó a estar a cargo de Allen Dulles, hermano de John Foster Dulles, y se convirtió en un instrumento para intervenciones en países latinoamericanos. Eisenhower brindó su apoyo a Anastasio Somoza en Nicaragua, Alfredo Stroessner en Paraguay, Leonidas Trujillo en República Dominicana, otorgó legiones de honor a Manuel Ordía de Perú y a Marcos Pérez Jiménez en Venezuela. Además aprobó el gobierno de Fulgencio Batista en Cuba, que era beneficioso para las empresas azucareras norteamericanas. Sin embargo, con la Revolución Cubana y el ascenso de Fidel Castro al poder, para el año de 1961, Estados Unidos endureció sus relaciones con Cuba e intentó derrocar sin éxito al nuevo gobierno. También en 1954 ordenó a la CIA apoyar el golpe de Estado contra el nacionalista Jacobo Arbenz en Guatemala, acusándolo de comunista. Por su parte, John F. Kennedy llevó a cabo varias acciones y doctrinas en cuanto a su política exterior, como las siguientes. Continuó con la política de contención. Kennedy se enfrentó al movimiento comunista que tomó posesión en Cuba desde 1959 con Fidel Castro y su llegada al poder. Por tanto, la administración de Kennedy llevó a cabo acciones para contener el comunismo en el hemisferio occidental. El 13 de marzo de 1961, introdujo un programa llamado Alianza para el Progreso. Su objetivo era reducir la pobreza, el analfabetismo y las enfermedades en el hemisferio, para paliar de este modo las condiciones que fomentaban el crecimiento del comunismo. Este programa empezó oficialmente en agosto de 1961 y se excluyó de este a Cuba. También en 1961 llevó a cabo un nuevo programa denominado Peace Corps, que consistía en enviar 500 norteamericanos jóvenes a enseñar en las escuelas y trabajar en los campos de 8 países en vías de desarrollo. Por otra parte, llevó a cabo acciones bélicas y militares, como la invasión en la Bahía de Cochinos, la cual preveía la invasión de Cuba por 1.400 exiliados cubanos preparados en la CIA.
Esta invasión fue un fracaso, ya que Kennedy no quiso que Estados Unidos interviniera directamente. Asimismo, aprobó la Operación Mangosta, la cual era un programa de la CIA cuyo objetivo era debilitar la economía cubana. También se da la participación en la Conferencia de Ginebra, que va de mayo de 1961 a junio de 1962, en la cual Kennedy y Nikita Khrushchev llegaron a un acuerdo, el cual pedía la neutralización de Laos y la retirada de todas las tropas extranjeras en el plazo de 75 días. Por otra parte, Kennedy respondió ante las decisiones tomadas de Khrushchev en Alemania, es decir, la construcción del muro de Berlín, con 1.500 soldados norteamericanos. Para poder luchar contra las guerrillas comunistas, Kennedy aprobó la creación de una nueva fuerza antisubversiva, los Boinas Verdes, conformada por oficiales militares estadounidenses y extranjeros. Durante su mandato también se da el Tratado de Prohibición Limitada de Pruebas Nucleares, que entró en vigor el 11 de octubre de 1963. Por otra parte, en julio de 1961, tanto el Senado como la Cámara de Representantes aprobaron por unanimidad resoluciones contrarias al reconocimiento diplomático de la China comunista por parte de Estados Unidos y su admisión en las Naciones Unidas. Asimismo, durante la presidencia de Kennedy, el papel de Estados Unidos en el conflicto de Vietnam también se intensificó. El presidente Kennedy incrementó mucho el número de consejeros militares en Vietnam del Sur. También aprobó un golpe patrocinado por la CIA que los generales sudvietnamitas dieron contra el presidente Diem, y cuyo resultado no fue solo el derrocamiento, sino su asesinato. Lyndon B. Johnson fue el 36º presidente de los Estados Unidos desde 1963 tras el asesinato del presidente Kennedy, siendo reelecto en 1964 y finalizando en 1969. Protagonizó una política claramente progresista en el interior con una política agresivamente anticomunista en el exterior. En cuanto a la política exterior en América Latina, Johnson buscó detener el comunismo centrando su atención en Cuba, debido a que era considerado el centro de ese contagio. El gobierno del presidente Johnson intensificó su aislamiento. Otro problema surgió en Panamá, donde inició la agitación nacionalista en 1964 por el canal, lo que llevó al presidente Johnson a ordenar en diciembre de ese mismo año al Departamento de Estado que negociara un nuevo acuerdo que sustituyera el de 1903. Pero debido a la diferencia de intereses no llegaron a ningún acuerdo. En la presidencia de Johnson hubo un cambio en la dirección de la política en América Latina, ya que el presidente aumentó la ayuda militar y no buscó proteger la democracia. Y a pesar de que creía que con la ayuda financiera evitaría la intervención, el inicio de la guerra civil en República Dominicana demostró lo contrario, ya que se vio obligado a enviar 22.000 soldados estadounidenses que fueron retirados finalmente en 1963 debido a las protestas antiestadounidenses. Y al igual que en América Latina, Johnson estaba decidido a impedir el avance del comunismo en el sudeste de Asia, transformando el programa de Kennedy de ayuda limitada a Vietnam del Sur en un compromiso de duración indefinida con la defensa de dicho país. Así que, apoyándose en un dudoso ataque de una torpeda norvietnamita contra 2 destructores norteamericanos en el Golfo de Tonkin, logró la aprobación del Congreso de una resolución que le permitía tomar medidas, y es así como entró Estados Unidos directamente en la guerra de Vietnam. Pero esto fue un total fracaso, debido principalmente a la imposibilidad inherente de poner en práctica la política militar de los Estados Unidos. La guerra se convirtió en una de desgaste, en la cual los norvietnamitas estaban dispuestos a aceptar más bajas de las que hubiera aceptado el pueblo norteamericano, además de que recibían ayuda de la URSS y la China comunista. Cabe destacar que en el gobierno del presidente Johnson se inició un acercamiento con la Unión Soviética, sobre todo en el área nuclear, debido a que ambos tenían miedo de que se generara una amenaza nuclear por parte de China, y es así que se logra uno de los tratados más importantes, que fue la firma del Tratado de No Proliferación Nuclear, que entró en vigor el 5 de marzo de 1970. Y es finalmente en el periodo de Johnson y Kennedy que significó un cambio en la historia de la Guerra Fría. Consecuencias. Sin duda que la temática sobre doctrinas políticas en materia de política exterior de algunos presidentes de Estados Unidos es muy importante. También es importante conocer las consecuencias que tuvieron estas doctrinas llevadas a cabo por dichos presidentes. Una consecuencia primordial es que, después de la muerte de Roosevelt y la implementación de la política de contención del comunismo por parte de Truman,
subviene eliminar todo acercamiento de la URSS y con ello el deseo de mantener un equilibrio internacional a través de una organización internacional, la ONU, como lo preveía Roosevelt, con una nueva política exterior estadounidense, comenzando una pugna por implantar el sistema ideológico y económico de las dos potencias en cuestión. También comienza una carrera armamentista con el objetivo de contener la amenaza del enemigo. Se incrementa la creación de armas nucleares como nunca antes, y no solo es una lucha territorial, sino que también se vuelve una lucha tecnológica y científica que se lleva hasta el espacio exterior. Asimismo, vemos la reestructuración del aparato institucional de las Fuerzas Armadas e inteligencia con el fin de utilizarse para innovar la producción de armas y estrategias, espionaje, avances científicos, tecnológicos y desarrollo cultural. Pero tenemos otras consecuencias también más notorias, como que se empieza a utilizar propaganda y medios de comunicación masivamente para crear un ideal de estilo de vida y las ventajas que ofrece el modelo capitalista o este sueño americano. El apoyo militar que brinda en América Latina con el objetivo de frenar la amenaza comunista desemboca en el incremento de regímenes militares y dictaduras en la región, así como la intensificación de los conflictos dentro de los países que llevaron a guerras civiles. También con la implementación de las medidas por parte de Estados Unidos se da un mayor intervencionismo y consecuentemente la creación de periferias de los países que reciben influencia estadounidense y también sufrieron guerras civiles. Con la muerte de Roosevelt se pierden acercamientos con la Unión Soviética, creando un nuevo panorama mundial de lucha por la hegemonía mundial que posiblemente con la política de Roosevelt hubiese tornado diferente. Con el lanzamiento de la bomba a Hiroshima y Nagasaki se deja en evidencia la nueva política exterior que los Estados Unidos iba a emplear, una política dirigida a contener la expansión del comunismo, y es con esta misma bandera anticomunista se va a ir justificando la influencia ejercida en muchos países. En la mayoría de administraciones que se estudiaron se deja en evidencia que se hizo muy poco o nada por fomentar la democracia en América Latina. Por el contrario, se apoyaron regímenes militares y autoritarios que lo único que fomentaron fue el descontento de la población, dejando abierto para que ideologías como el socialismo se consideraran como una opción viable para los cambios ansiados. Es así que en muchos casos desembocó en guerras civiles. La influencia ideológica y el enfrentamiento armado se llevó a países fuera de las fronteras de las potencias, y por la devastación que estas guerras causaron, muchos países se convirtieron en periferias, incapaces de desarrollarse económica y socialmente, volviendo necesario la presencia de la potencia hegemónica y generando dependencia. La inversión en ciencia y tecnología aumenta considerablemente por el inicio de la carrera espacial, y posicionarse como una potencia aeroespacial es una demostración del poderío económico y científico y que deja en claro la capacidad de dominar hasta fuera del planeta.